¿Cómo hay que interpretar estas manifestaciones? Si bien vinieron consignas del tipo político y algunas personas que están totalmente en contra de la figura del presidente, más allá del tema de la reforma, esto es un mensaje que se busca dar en este tipo de asuntos y en materia electoral y la reforma misma. ¿Qué lectura le podemos dar a todo ello? Parece si sumamos a Fernando Zúñiga, quien es analista político en nuestra campaña esta mañana aquí en Mega Noticias Informa. Gracias, Fernando, por estos minutos. Y empezar por eso, el nivel de convocatoria que tuvieron las marchas, no solo la de Ciudad de México, que divide opiniones, sino las de las principales ciudades y en otras capitales estatales. ¿Cuál es el mensaje que se está enviando y recibiendo desde la misma sociedad a lo largo de la reforma con esta participación? Hola Francisco, pues antes que otra cosa, muchas gracias por la invitación, saludos a ti y a tu auditorio. Creo que es bueno hablar de las marchas en plural, ¿no? Porque no nos debemos concentrar solo en una marcha. ¿Qué mensaje se da una sociedad que está tomando las calles? Lo ha hecho en otros momentos, lo ha hecho en otros espacios, pero me parece muy relevante que lo haga en este tema en particular, ¿no? Lo preocupante es que se hace en medio de una polarización, porque la gran pregunta es si podemos defender o edificar la democracia construyendo a partir de polos polarizantes, ¿no? Lo rescatable es que es visible que existe mucha participación de ciudadanía que no está directamente vinculada con estos polos de un lado o del otro. Ahora, con lo que esto también puede traer respecto a lo que muestra la postura de las personas, ¿generará alguna especie de cambio en cuanto a la decisión final que se tomará en torno a la reforma? Además de que no solo es lo que dice la sociedad, es lo que también digan los partidos políticos y es donde vendrá una parte interesante cuando esto llegue a discusión. Es la parte más interesante de la democracia representativa, ¿no? Hoy vemos un mensaje en las calles de la ciudadanía para las y los políticos, para los partidos políticos, que fue claro incluso con la participación de algunas figuras en determinadas marchas. Y la gran pregunta es si estos políticos y estas políticas tendrán la sensibilidad de escuchar a sus votantes, ¿no? De ambos polos existen argumentos, existen ideas, existen incluso te diría descalificaciones, pero lo importante es ver que la ciudadanía parece tener un mensaje que dar a partir de esta marcha, que la vemos más allá de cualquier postura como una ciudadanía activa que quiere defender su democracia y que le pide a los partidos políticos que actúen en consecuencia. Si estos dejan de escucharla, habrá consecuencias naturales en las próximas elecciones. Pero bueno, pues hemos visto casos emblemáticos donde los partidos parecen ser completamente indiferentes al sentir ciudadano. Creo que un elemento importante acá es que existían por lo menos figuras de la oposición para poder interactuar con lo que estaba sucediendo en las marchas que sucedieron el día de ayer a lo largo y ancho de todo el país, ¿no? Será interesante si este reclamo ciudadano se traduce realmente en lo que se espera, porque lo decían por ahí algunas voces. ¿Cómo vamos a medir el triunfo o el fracaso de la marcha en función de la votación que se dé en sede legislativa respecto de la reforma propuesta? Y yo diría un poco más allá. Vamos a ver cuál es el resultado de las negociaciones previas, es decir, cuál es el texto final que se somete a votación en sede legislativa, ¿no? ¿Qué incluye, qué no incluye, qué se suma, si efectivamente hay un poder de negociación, si no se le cambia ni una coma, si se le dice que no a todo? Es decir, habrá que ver en esa fase previa, la ciudadanía tendremos que estar muy atentos del proceso legislativo que continúa y continuará hasta que se presente la votación, que es la parte final de la reforma. Y es justo esta parte, ¿no, Fernando? Entender que dentro de lo que incluye la reforma hay aspectos que se han estado exigiendo durante mucho tiempo, por ejemplo, la eliminación de número de diputados o de senadores, el presupuesto, el dinero que se le entrega a los partidos. Eso no suena tan descabellado, pero lo que genera molestias, oposición sobre todo, es la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral pase a manos, digamos, de gobierno.
¿Cómo entender y encontrar el equilibrio para que la sociedad misma entienda lo que dice la reforma? Porque tal vez incluso se ha perdido el contexto por la misma polarización que ha generado las declaraciones del presidente y de los partidos políticos. Es correcto, Francisco. Creo que el gran problema lo resumiría en un dicho popular: ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Es decir, la reforma contiene aspectos importantes que implican mejorar en áreas donde se ha mostrado que existen fallas. Nuestra democracia, y hay que decirlo con toda claridad, no es perfecta. Nuestras autoridades electorales tienen áreas de oportunidad para mejorarse, y eso, claro que discutirlo. El financiamiento público a partidos políticos, el financiamiento ilegal que se presenta en cada campaña, la participación de grupos del crimen organizado en las elecciones, como se ha visto en los últimos procesos, son temas que debieran tocarse con toda seriedad, debatirse y establecer mecanismos de solución. Por otro lado, en la reforma una tentación a polarizar, en el sentido de cambiar completamente la conformación de los consejos de las autoridades electorales. Y ahí hay que hacer matices, porque en el fondo lo que se quiere son árbitros y tribunales independientes, autónomos y técnicamente conocedores de la materia. Y ahí tendría que estar concentrada la discusión. Si uno propone que sea por mecanismo de elección, ¿cómo voy a garantizar que esto suceda a través de la elección? ¿O qué pierdo si lo hago a través de una elección popular? ¿Qué pierdo si lo hago como está establecido actualmente en la Constitución? Hay argumentos dados. Es cierto que el proceso actual puede no ser perfecto, puede tener, como lo ha dicho la propia bancada de Morena, sesgos para que sean siempre los mismos grupos de siempre los que ocupen una institución. Y en el fondo, lo que se quiere es que el árbitro electoral no sea solo de un grupo, de una persona o de una posición. El Consejo General del Instituto, el Tribunal Electoral, debe ser todas las visiones posibles representadas para fortalecer una democracia que, como México, es plural, tiene diferencias y debe encontrar en las coincidencias sus mayores fortalezas. Es decir, podría haber un debate serio, podría haber un debate completo de quién depende, otra vez, de la sensibilidad de las y los legisladores y de la disposición a construir, más que de denostar, de insultar o de simplemente subirse a una pelota que no tenga ningún sentido para beneficio de nuestro país. Fernando, te agradezco mucho estos minutos que nos pudiste brindar, sobre todo para hablar más de lo que es esta reforma y estos aspectos que ya nos señalas. Pues sí, es lo que se tiene que mantener a la vista y entendiéndose hacia dónde apunta esta reforma. Muchísimas gracias y excelente semana. Gracias, Francisco, a ti y a tu auditorio. Bonita semana para todas y todos.